La presidenta Bachelet anunció ayer un plan de inversión de 510 millones de dólares para la reconstrucción de Valparaíso tras el incendio que destruyó más de 2.600 viviendas en abril. El programa va a durar a lo menos 8 años. Queremos conocer detalles de ese plan y está aquí en el estudio de CNN el delegado presidencial para la reconstrucción de Valparaíso, Andrés Silva. Andrés, gracias por venir. ¿Cómo está usted? Bien, te gusta saludarla. Han pasado 5 meses de ese incendio. ¿Cuál es el estado de avance? ¿En qué situación está hoy día la gente que perdió su casa, su negocio por ese incendio? Si nos puede dar un poco el estado de avance. Bueno, mire, aquí nosotros hemos dividido el trabajo en 3 etapas. La primera, que tiene que ver con todo lo que fue el combate al fuego, ¿no sé? Todo lo que tiene que ver con la emergencia propiamente tal, que es una etapa que ya hemos ido superando. En segundo lugar, una etapa de transición, que es cómo lográbamos que las familias pudieran retornar a la normalidad con ciertas condiciones básicas y mínimas de dignidad. Y para eso entonces dispusimos de subsidios de arriendo, de subsidios de acogida familiar de 200.000 pesos mensuales para que las familias puedan permanecer a la espera de su solución definitiva. Se les entregó 1 millón de pesos a cada una de las familias para que puedan reponer los enseres básicos, más otros 200.000 pesos en tarjetas que les permitía comprar vestimenta. Y junto con eso, además la posibilidad de que quienes lo decidieran pudieran instalar una vivienda de emergencia en sus terrenos. Entonces, en esta etapa donde hemos estado trabajando, donde también hemos hecho un trabajo con los microempresarios, donde hemos entregado subsidios de hasta 10 millones de pesos para que algunas familias, son 250 los microempresarios formales que existían en el sector del incendio, donde ellos están reabriendo sus almacenes, comprando nuevas herramientas para los talleres mecánicos, máquinas de coser para las que son costureros, y eso ha permitido de alguna manera ir normalizando la situación. Y ahora entonces nos ponemos a trabajar de lleno en lo que es la reconstrucción definitiva, que si bien ya partió, porque ya nosotros hemos comenzado a entregar subsidios de solución definitiva a las familias, hoy día con el anuncio de la presidenta damos cuenta de una serie de obras, de inversiones que se van a realizar en Valparaíso, que ya no solo buscan reponer lo que pasó con el incendio, sino que buscan atacar los problemas más estructurales de Valparaíso, y que si no los abordamos hoy día vamos a volver a tener tragedias en los próximos años. ¿Y eso dice relación, Andrés, con prohibir derechamente que la gente se vuelva a instalar en aquellos lugares que resultan riesgosos o que no tienen las condiciones para, por ejemplo, tener que enfrentar una emergencia de cualquier naturaleza? ¿Eso es así? Así es, mire, lo primero es que nosotros aquí hacemos una mirada también, primero al revés, desde el punto de vista cuál es el incentivo que yo puedo entregar como Estado para que las familias, nosotros, cumplan con la normativa. Y por eso es que tenemos hoy día subsidios habitacionales en este plan que hemos anunciado, que se están entregando a las familias, que son de más del doble de lo que un subsidio habitacional tradicional en cualquier otro lugar de Chile. Es decir, subsidios que llegan a las 1.000 unidades de fomento, que permiten que las familias no solo reconstruyan su casa, sino que también ejecuten las obras que se necesitan para poder mitigar los riesgos que hay. Porque aquí no se trata de generar... Por cierto que hay algunas zonas de exclusión, principalmente los fondos de quebrada, pero claramente la construcción en laderas en Valparaíso es algo que se va a dar y no podríamos tener existencia en la ciudad. Pero para eso entonces nosotros hemos destinado subsidios adicionales que permitan que las familias construyan muros de contención, construyan en definitiva obras en general de mitigación que eviten los deslizamientos, y por tanto lo que hemos dicho, todos los subsidios que el Estado entregue en esta cuantía, que son importantes, se van a entregar en la medida que las personas tengan su permiso de edificación, es decir, cumplan con los cortafuegos, cumplan con los distanciamientos. ¿Y quién va a fiscalizar eso, Andrés? Bueno, aquí primero está la autoridad que tiene que fiscalizar lo que es la Dirección de Obras Municipales, a la cual nosotros la hemos reforzado. El gobierno ha dispuesto un plan especial donde hoy día la Dirección de Obras Municipales ha duplicado su planta, y efectivamente hoy día tienen ellos una dotación de profesionales con vehículos, computadores, con una serie de otras condiciones para que puedan realizar una fiscalización más exhaustiva de lo que existe hoy día en los sectores altos de Valparaíso. Andrés, cada vez que a un gobierno le ha tocado enfrentar una desgracia, un incendio de esta envergadura, un terremoto, un tsunami, siempre la administración que sigue acusa que los procesos de reconstrucción nunca terminaron, que la gente quedó a medias, las mismas personas sienten que las soluciones que se prometieron nunca fueron efectivas. Le pasó a Bachelet con el terremoto en el norte, Piñera criticó, pasa ahora con lo que ocurrió en la reconstrucción por el 27F en la región del Biobío. ¿Qué garantiza que en una tragedia de esta envergadura no vaya a haber las mismas críticas, no vaya a haber la misma suspicacia, que la gente sienta que aquello que se prometió no terminó de cumplirse? Mire, yo creo que todas las reconstrucciones son distintas, mirándolo desde el lado positivo y siendo bien intencionados. Todas las reconstrucciones son distintas porque son procesos distintos. Yo cuando efectivamente escucho algunas críticas o alguna comparación, la reconstrucción de Valparaíso no tiene nada que ver con la reconstrucción del 27F. No tiene nada que ver, en primer lugar, porque aquí estamos
en este plan que hemos anunciado, estamos abordando problemas estructurales de la ciudad. No solo la reposición de vivienda. Cuando usted trata de hacer comparaciones de una cifra más, una cifra menos, de demostrar quién se demora menos en levantar una casa. Yo he escuchado los últimos días que dicen, oiga, nosotros levantamos 100 y tantas mil casas en 3 años y usted cómo no las puede hacer 3.000. Eso es insultar un poco la inteligencia de todo el mundo. Usted sabe cuánto se demora construir un conjunto habitacional. 1 o 10.000. ¿En qué condiciones, lo mismo, por lo demás? Y lo mismo se demora, ¿no? En lo que es elaborar un proyecto, ejecutarlo, ¿no es cierto?, terminarlo. Mire, nosotros lo que queremos garantizar en esta reconstrucción, y en eso sí le digo que nos vamos a diferenciar de la reconstrucción anterior, es que aquí no va a pasar que vamos a tener después de 3 años entregado un subsidio que las obras no se hayan iniciado. Porque a mí me parece realmente impresionante que hoy día se critique que este gobierno no inició obras de la reconstrucción del 27F cuando pasaron 3 años y que la obra no se construyó. Entonces cuando dice, oiga, el señor de Valparaíso se va a demorar 3 años en reconstruir 3.000 viviendas, y yo digo, bueno, ¿por qué esas 30.000 que no partieron no partieron en 3 años? Entonces yo creo que la reconstrucción no es una tarea para hacer política, es una tarea nacional, y ese es el esfuerzo que nosotros vamos a hacer las cosas en serio, no por más aplauso porque uno levante casas más rápido. Nos vamos a exponer a que las familias vuelvan a reconstruir en lugares riesgosos, que vuelvan a reconstruir sin medidas de mitigación, que vuelvan a reconstruir sin permiso, porque sabe que si no vamos a estar en 2 o 3 años más, vamos a estar de nuevo lamentando una tragedia en Valparaíso. Y eso también, por eso le decía yo, nos diferencia de otras reconstrucciones. Aquí hay una situación obviamente anómala, que es el incendio. El terremoto a veces uno no lo puede, ¿no es cierto?, precaver nada, o el tema de los tsunamis, pero en este caso el incendio sí podemos tomar algunas medidas para evitar tener tragedias de este tipo cuando se cumplen las normas mínimas de seguridad. Respecto de algo que me comentaba usted recién, Andrés, que decía relación con un plan estructural para Valparaíso, porque hay un montón de deficiencias en Valparaíso, más allá de las deficiencias económicas y de recursos que no se han logrado invertir donde había que invertir, etcétera. ¿Cuáles han sido los principales problemas que usted ha enfrentado para efectos de una reconstrucción desde el punto de vista de Valparaíso como localidad? Bueno, precisamente lo que hablábamos, fíjese, lo que pasa es que hoy se confunden algunos problemas propios del incendio con problemas estructurales que venían de mucho tiempo. Por ejemplo, cuando usted a veces, las personas le decían, oiga, ¿sabe usted se ha demorado en instalarme un baño? Fíjese que yo me quemé y en 2 meses no me han instalado un baño. El problema es que antes del incendio tampoco tenía conexión al alcantarillado. Entonces tampoco tenía baño. Entonces se confunden algunas necesidades y requerimientos propios de la emergencia con problemas, ¿no es cierto?, que teníamos estructurales de más atrás. Como por ejemplo también usted tiene que enfrentar situaciones en el tema de las quebradas, donde las personas no tenían otra alternativa donde vivir, y donde se emplazaron a esos lugares, y donde hoy día, por ejemplo, nosotros le ofrecimos un subsidio de arriendo, pero son personas que al estar en esta situación irregular no quieren salir de su lugar. Entonces tenemos que llegar con viviendas de emergencia, que a lo mejor son más precarias para enfrentar el invierno, llegar con soluciones sanitarias, que nos costó muchísimo, ¿no es cierto?, poder completar en 120 días soluciones sanitarias estándar individuales para cada una de las familias. Entonces yo le diría que eso tal vez es la mayor complicación, enfrentar con las exigencias que a veces se le exige a un proceso de reconstrucción que debiera ser rápido, que a veces se mide por la eficiencia, como le decía yo, que él levanta más rápido una casa, cuando uno tiene que hacerse cargo de problemas que son estructurales. Y fíjese que no solo desde el punto de vista de la infraestructura, sino también de la conducta de las personas que viven en Valparaíso. La mayor parte de los damnificados de Valparaíso nunca ha recibido un subsidio por parte del Estado para construir su vivienda. Esta va a ser la primera vez. Por tanto, no tienen experiencia en haber trabajado con los subsidios. Segundo, solo el 3% de las viviendas antes del incendio tenía permiso de edificación. Por tanto, hoy día cuando la gente le dice, a mí me están exigiendo muchos papeles, me están exigiendo muchos trámites, es porque nunca habían hecho este trámite, que lo hace todo chileno o chileno para vivir en cualquier lugar. Entonces, ese es el gran desafío que nosotros tenemos, de poder de alguna manera hacernos cargo de esa situación que también es previa al incendio, y obviamente atender los requerimientos urgentes de la población. Andrés, para entenderlo bien, ¿cuál va a ser la motivación que va a tener una persona que tuvo su casa en una zona riesgosa donde no debió haber construido? ¿Cuál va a ser la motivación para que esa persona salga? Porque lo que ocurre normalmente, y usted lo dice también, es que la gente quiere volver al lugar donde tenía sus raíces, donde tenía el jardín del hijo cerca, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la motivación, usted me decía, vamos a tener mayores subsidios, pero más allá de eso, ¿cuál va a ser el gancho para que esa persona decida efectivamente salir de ahí y buscar un lugar más seguro? Yo lo que le diría a las personas que tienen que salir, uno, ofrecerles alternativas claras. Fíjese que cuando yo comencé mi trabajo en Valparaíso, llegué a algunos lugares, lo nombro, Tiro al Blanco, un lugar donde hay una pendiente de más de un 40 grados de pendiente donde están las casas, y todo el mundo dice, pero es que aquí las personas no se quieren ir. Las personas están... Fíjese que conversando con los vecinos, ellos se quieren ir. No viven tranquilos. Dicen que cuando hay un temblor
se mueve todos los pilares que están. Lo que pasa es que no tienen alternativa. Nadie les ha ofrecido una alternativa concreta y determinada de dónde emplazarse. ¿Y dónde tienen opción ellos de ir? Por eso es que nosotros hemos hecho una convocatoria al sector privado y estamos haciendo una convocatoria para construir 2.000 nuevas viviendas en Valparaíso y en Viña del Mar, que en realidad, ¿no es cierto?, es la bahía completa, de tal manera que se puedan construir viviendas, y de esas viviendas que el sector privado cumpla, le estamos dando una serie de incentivos. La idea es que el 40% de esas viviendas se puedan destinar a personas damnificadas, de tal manera que sean una alternativa para que las personas se puedan emplazar. O segundo, ya tenemos vigente un subsidio que ha permitido que 450 familias, mire el dato que le doy, 450 familias de cerca de 2.000 que no eran propietarias, el 25% ya compró casa y ya se está cambiando. ¿Por qué? Porque el subsidio que dispuso el gobierno fue un subsidio que les permitía comprar casas que estaban en stock disponible. Entonces, cuando usted ofrece alternativas, eso se puede lograr. Y por otro lado, por cierto, lo que hay que hacer es no solo prohibir, sino que este plan de inversiones lo que trae también es poder cómo logramos reconvertir las quebradas. Porque si no, ahora van a salir los damnificados, pero va a volver a llegar otras familias. Exacto. Y por tanto, entonces este plan está orientado a que hagamos esta reconversión que nos permita también mejorar el entorno de los que se van a quedar. Bien, Andrés, le queremos agradecer mucho haber venido al estudio de CNN a comentarnos de eso de verdad por esas familias. Esperamos que todo resulte muy bien. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Gracias a usted.